Hoy vamos a hacer un pollo guisado. Para ello vamos a necesitar 2 cebollitas pequeñas, 3 ajitos picados, 2 cachitos de pimiento, uno rojo y otro verde, 3 zanahorias, un poquito de perejil y medio vaso de vino blanco. Vamos a comenzar rehogando un poquito la cebolla. Aceite al gusto. Comenzamos rehogando la cebolla un poquitín, que esté un poquitín rehogada, no mucho, así. Y ahora vamos a mezclar el pollo todo junto, Mirad. Que se vaya rehogando el pollo junto con la verdura, poquito a poco. Y según se va rehogando, se va haciendo. Cuando esté bastante bien rehogado, entonces le vamos a echar la zanahoria, le vamos a echar el perejil y el vino blanco. Cuando esté esto bien rehogadito. Y luego lo seguimos dejando otro buen rato hasta que esté hecho. Pues no os puedo decir el tiempo, que sea más grande el pollo, más pequeñito, yo que sé, media hora más o menos, o un poquito más. Yo lo dejo que se vaya haciendo poquito a poco. Ahora se rehoga todo esto. Y luego le echamos esto, el perejil y el vino blanco. Y lo dejamos que se cueza poco a poco hasta que esté terminado. Luego cuando esté terminado os lo presento para que veáis cómo está. Hasta ahora. Como podéis ver, el pollo ya está rehogado y la verdurita también. ¿Veis? Ahora es el momento de que le vamos a echar el vino blanco. Le vamos a echar el perejil y la zanahoria. ¿Veis? Que le podéis echar indistintamente si queréis champiñoncitos, lo que queráis. Al pollo le podéis echar lo que queráis y cuanto más verdura más rico está. Entonces ahora lo vamos dejando así poco a poco que se vaya haciendo y esperamos hasta que esté hecho. Pues yo que sé, 20 minutos por ahí. Ya os digo, el pollo según lo grande que sea. Ahora esperamos y cuando esté hecho os lo enseño. Pues como podéis ver, ya está el pollo guisado. Y está riquísimo. Así que ya tenemos la comida para hoy. Tenemos pollo guisado y una ensaladita de acompañamiento. Espero que os guste, que lo probéis. Y bueno, muchos besitos. Agur, hasta la próxima.